Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, a esas personas que nos ven, nos escuchan por esta emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, antes de ir a nuestro segmento habitual, queremos extender la invitación para nuestro seminario en Ciudad de México, 30 de septiembre, 1 de octubre, tu identidad cuenta. Hemos determinado que este tema es muy importante, muy trascendental para la vida de nosotros los cristianos creyentes, de poder saber quiénes somos, dónde estamos, por qué estamos, para qué estamos, poder dar respuesta a cada uno de esos interrogantes, teniendo en cuenta que, bueno, vamos a tener aflicciones, pero que las aflicciones son temporales y que eso realmente no puede sacarnos de nuestra identidad, de esa identidad que el Padre nos dio, de esa identidad que debemos tener como hijos. Y al tener nosotros esa identidad nos alejamos realmente de lo que es la orfandad y nos acercamos más a esa paternidad. Así que bueno, no se les olvide, 30 de septiembre, 1 de octubre, estaremos en Ciudad de México. La gran mayoría de los colaboradores de Busco en Ti estaremos en Ciudad de México en estos 2 días, dando identidad, 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 porque pues es algo que tenemos que recuperar. Ese es nuestro diseño original. Así que cada una de la información ya está en nuestras redes sociales, el formulario de inscripción ya está en las redes sociales. Recuerden que el cupo es limitado. Así que los esperamos 30 de septiembre, 1 de octubre. Bueno, ahora sí, le damos la bienvenida a Arme. Arme, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, iniciamos entonces con el tema que nos tienes para hoy, por favor. Claro que sí, sí. El tema de hoy es los justos. Y bueno, yo quiero iniciar con una lectura de Romanos 5:1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados. Él ya nos ha hecho justos como hijos de Dios, como personas que conocemos al Señor, ya nos ha hecho justos. Y yo quiero, busqué un poquito la definición de justo en el diccionario y pues no nos da una amplia definición, pero dice que está de acuerdo con la justicia y la razón. El justo. Justo significa que está de acuerdo con la justicia y la razón, y un poquito más apegado al concepto bíblico, dice que vive según la ley de Dios. Y como hijos de Dios, pues somos justos, somos justos. Entonces, como hijos de Dios tenemos como justos privilegios, beneficios, satisfacciones y bendiciones y muchas cosas más. Entonces, ahorita yo quisiera enfocarme un poquito más en algunos versículos de Proverbios. En Proverbios 3, dice 32 al 33, dice, porque el Señor abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Entonces, realmente para nosotros es un privilegio tener comunión íntima con Dios como justos. Es una satisfacción, es un beneficio, es una bendición, es un privilegio tener esto como justos. Y dice el Señor abomina al perverso, pero con nosotros tiene una comunión íntima. Entonces es disfrutar esa comunión que Dios tiene con nosotros. En el versículo 33 dice, la maldición de Dios está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Entonces también mi casa, mi morada, es bendecida porque soy justo. En Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día perfecto es. Entonces, la senda, el camino de los justos se va aclarando, se va haciendo más claro cada día.
y lo compara, esta vez lo compara con el amanecer. La aurora todavía está un poquito oscuro, empieza a amanecer y hasta que el día aclarece, hasta que el día se hace claro. Entonces, ese es el camino de los justos. Caminamos y Él sigue aclarando nuestros pasos. Y ahora vamos a Proverbios 10. Proverbios 10, en el versículo 6, dice: hay bendición sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Entonces, hay bendición sobre nuestra cabeza, porque somos justos, porque somos aquellos que reflejamos la justicia de Dios. Ajá. Entonces, hay bendición y eso es grandioso para nosotros. En el versículo 7 dice: la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Aún nuestra memoria, aún cuando ya no estemos aquí, la gente va a recordarnos, ¿sí? Va a recordar al justo. Se recuerda más al justo por sus buenos hechos, por sus acciones. Ajá. El impío casi nadie lo quiere recordar, ¿verdad? Pero al justo será recordado, su memoria será bendecida. En el versículo 16 nos dice: la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Aún nuestras obras, nuestras acciones, ¿sí? Son para vida. Ajá. En cualquier momento alguien va a recordar tus obras o alguien va a ver tus obras y van a ser para vida. Ajá. Van a ser para dar vida, para bendecir a otros, para animar a otros, para caminar con otros. Ajá. Ese es el fruto de la obra del justo. En el versículo 20 dice: plata escogida es la lengua del justo. En algunas otras versiones dice: plata pura es la lengua del justo. Y entonces aquí empieza a hablar de lo que expresamos, de lo que son, ya no nada más de nuestras acciones, sino también de lo que hablamos, de lo que decimos, de lo que reflejamos, ¿sí? De lo que tenemos dentro de nosotros y lo reflejamos hacia otros. Entonces es como un metal precioso, ¿no? En este caso la plata escogida, plata pura, no falsa, no mezclada con otros metales. No somos falsos, somos como esa plata pura. Ajá. Cuando hablamos, y más adelante sigue hablando de los labios. En el versículo 21 dice: los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La palabra apacentar es cuando hablamos, por ejemplo, en el Salmo 23, dice que el rebaño es apacentado por aguas tranquilas, por pastos delicados. Cuando nosotros hablamos y apacentamos, enseñamos, dirigimos, instruimos, enseñamos. Entonces, cuando los labios del justo se abren, es para bendecir a otros, para no dar palabras necias, ¿no? Sino palabras que bendicen, que enseñan, que dirigen, ¿sí? Hace poco una persona me preguntaba: oye, como padre, ¿hasta cuándo mis hijos deben obedecerme? Le digo: bueno, como padre, tu autoridad es hasta que te mueres, toda la vida, y ellos lo deben saber.
pero controlarlos, manipularlos, pues no es correcto, sino que esa autoridad se va ganando desde pequeños. Tú la vas enseñando y la vas ganando conforme los vas enseñando. Sí, caramba, pues yo pensé que terminaba cuando ya se casaban. Les digo, en cierta forma una parte, pero no toda. Tú sigues siendo autoridad como padre. Entonces, sí, los labios del justo apacientan, enseñan, dirigen, dan, cuando das palabras de ánimo, de enseñanza, apacientan a esa persona, le dan paz, le dan ánimo. En el versículo 24 dice, para los justos, bueno, vamos a leerlo todo porque yo estaba leyendo la segunda parte, dice, lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos les será dado lo que desean. ¿Sí? Deseamos que nuestra familia esté sana, que todos tengamos a lo mejor no lo mejor, pero lo necesario. Y es bueno, porque dice que a los justos les será dado lo que desean, ¿sí? Tenemos muchos deseos, tenemos muchas cosas que podemos tener en el corazón para que se realicen en nuestra vida. Y es bueno que sean cosas buenas y que agraden al Señor y que sean conforme a su voluntad. Y Él concede los deseos de nuestro corazón, como lo dice el Salmo 37, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Por qué? Porque nos deleitamos con Él y Él conoce nuestros deseos y Él conoce lo que necesitamos. Entonces, a lo largo de nada más de este proverbio, de Proverbios número 10, podemos ver muchos beneficios y muchos privilegios, bendiciones, satisfacciones que tenemos a través de lo que es el justo, ¿sí? Cómo que se caracteriza el justo. Y vamos al versículo 25. Ajá. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Es algo interesante, el justo permanece, o sea, el malo es llevado y se olvidan de él y todo, pero el justo permanece y como justos permaneceremos para siempre en la eternidad, ¿no? Como justos. El versículo 28 dice, la esperanza de los justos es alegría, ¿sí? A veces estamos desanimados, tristes. Las pérdidas también nos afectan mucho. Yo hace 2 meses perdí a mi papi. Pero tenemos una esperanza y él nos alegra. Sí, los primeros días ha sido muy, muy difícil porque, pues, aunque ya era grande, aunque decimos ya vivió su vida, pero, pues, es una pérdida porque lo amabas, porque lo amo. Y bueno, pues es bueno también expresar nuestra humanidad, de sentirnos tristes por la pérdida, de sentirnos, pues, en cierta forma afectados por esa pérdida. Pero también cuando nosotros estamos buscando al Señor, sabiendo que Él lo tiene con Él, y mi papá está en su presencia, está con Él, y pues eso nos anima, nos levanta y nos fortalece. Entonces, la esperanza de los justos es alegría y es alegría porque un día lo vamos a volver a ver y vamos a volver a vernos. Entonces, no quisiéramos perder a nadie, pero pues también es la ley de la vida.
En el versículo 30 dice, el justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. El justo no será removido jamás. Aquí habla de que los impíos no habitan la tierra, no habitan un lugar. Pero el justo no será removido jamás. En donde esté, donde habite, no será removido. ¿Por qué? Porque su justicia, la justicia delante de Dios, él la acepta, la renueva, y es Dios el que nos permite permanecer y permanecer para siempre, ¿no? Como lo leíamos en un versículo anterior. Dice el 31, la boca del justo producirá sabiduría. La boca del justo producirá sabiduría. Y otra vez hablamos de los labios, de lo que hablamos, de lo que expresamos, de lo que decimos. Sí, nuestras acciones son algunas, nuestras palabras es otra, nuestra fe es otra. Entonces, cuando hablamos, producimos sabiduría. Es impresionante, ¿no? Que nuestras palabras van a producir efectos importantes en la vida de los demás, en las personas que están a nuestro alrededor. Dice, más la lengua perversa será cortada. Y otra vez insiste, o sea, aquí en el hablar, en los labios, en el 32, los labios del justo saben hablar lo que agrada. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros expresamos, Dios nos da sabiduría para hablar lo que agrada. A veces hablamos cosas a lo mejor un poco necias, pero como justos debemos hablar palabras que edifiquen, palabras que animen, palabras que fortalezcan, que den ánimo, que bendigan a las otras personas. Entonces, ese es el comportamiento de los justos, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestra manera incluso de pensar, porque hemos sido transformados a la imagen de Dios. Dice aquí, más la boca de los impíos habla perversidades. Que no hablemos perversidades. O sea, para volvernos, dice el programa es vuélvanse a mí. Y volvernos a Dios es pues tener esa comunión con Él, esa intimidad con Él, para que reflejemos lo que Él quiere. Aquí, bueno, Proverbios 10, habla mucho de los justos. Y me llamó la atención, no quise meterme un poco más. Hay muchísimos más versículos en la Biblia de los justos. Y yo quiero ir a Romanos 1:17 y a primera de Juan 3:7, pero primero Romanos 1 dice, porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿En quién creemos? ¿En qué Dios creemos? Si creemos en el Dios eterno, Él, por fe, nosotros vamos a vivir. Por fe vivimos, por fe nos movemos, por fe actuamos, por fe hacemos todo durante este tiempo que estamos en esta tierra. Y primera de Juan 3:7 dice, hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Entonces, yo aquí quiero detenerme un poquito más en cuanto a, dice, el que hace justicia.
¿Por qué hacemos justicia? ¿Por qué? Porque tenemos dentro de nosotros aquel que es justo. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Entonces, como hijos de Dios, tenemos los genes. Es algo que Dios nos da de sus genes. Y como hijos, nosotros reflejamos su naturaleza. Entonces, Él es justo y nosotros vamos a ser justos. Si en nosotros hay un poco de injusticia, pues hay que trabajar en esa parte de esa identidad que nosotros debemos tener, porque es parte de la identidad que Él nos da, ¿sí? Si Él es justo, nosotros vamos a ser justos. Si Él es amor, nosotros vamos a dar amor, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos prácticamente los genes de Él. Entonces, si Él hace justicia, si hacemos justicia es porque lo tenemos a Él. Si no hacemos justicia, entonces hay que ver, a lo mejor tenemos que trabajar sobre esa parte. Y a veces somos injustos y a veces no hablamos cosas justas, no hablamos cosas sabias, no hablamos con unos labios llenos de dirección, de enseñanza, que apacienta. ¿Por qué? Porque entonces no tenemos bien identificado o bien establecido que lo que somos lo reflejamos. ¿Por qué? Porque reflejamos a lo que es Dios, ¿sí? El carácter de Dios, su naturaleza. Él es justo, nosotros vamos a ser justos. Él es amor, nosotros vamos a dar amor. Él es justicia, nosotros vamos a hacer justicia. Y bueno, me llamó mucho la atención esta parte que pues aquí en Primera de Juan, ¿sí? Nadie nos engañe porque a veces estamos engañados. No, pues yo puedo comportarme en la manera que yo quiera, ¿sí? Y bueno, pues es que yo soy humano, ¿sí? A veces decimos yo soy humano y puedo hacer lo que yo sienta, pero no es lo que tú sientes, sino que tú vas a reflejar naturalmente lo que tú eres, lo que yo soy. Y si mi Padre es justo, yo voy a reflejar la justicia, yo voy a reflejar el amor. Entonces, Dios nos ama mucho y nos da de su amor y nos llena de su amor. Entonces ese amor nosotros lo compartimos como justos. Somos justos. A veces y en ocasiones no nos sentimos justos. Dicen, ¿cómo yo? ¿Justo? Y justo delante de Dios, porque el versículo primero que leíamos dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos ha justificado porque hemos creído en Él. Justificado. Justificado es prácticamente presentarnos delante de Él como si nunca hubiéramos pecado, como si fuéramos totalmente limpios, ¿sí? Y en ese estándar tenemos que vivir como justos, como limpios, como purificados, como separados para Él. Y bueno, yo creo que esta tarde, estamos juntos aquí hablando de los justos y hay muchísimos más versículos en la Biblia que nos hablan de los justos, del justo. Hay otra palabra similar, recto, y eso lo expresaba en la Biblia, está expresado con la vida de Job, con la vida de Noé, que eran hombres rectos,
rectos, justos, perfecto. Incluso se utiliza la palabra perfecto. Pero pues yo quiero terminar este tiempo con una oración, agradeciéndole a Dios porque Él nos ha hecho justos, nos ha hecho perfectos. Y como tal, yo quisiera que camináramos y el deseo de nuestro corazón es caminar. A veces se nos presentan dificultades, situaciones complicadas, que no reflejamos mucho la justicia, el amor de Dios. Ajá. Y eso, pues, no agrada al Señor. Pero, pues, oramos para que nuestro corazón esté más receptivo a Él y Él nos encamine, ¿sí? La senda del justo es como la luz de la aurora, que cada día se va perfeccionando, que cada momento se va perfeccionando. Y bueno, pues agradezco a Dios en esta mañana, te agradecemos, Señor, por este tiempo que tú nos has dado de revisar a lo mejor algunos versículos que nos motivan, que nos instan a que reflejemos tu justicia, que reflejemos el amor que tú tienes. Somos justos, hemos sido justificados, y no por nuestros méritos, por lo buenos que somos, por lo valientes que somos, sino porque tú lo hiciste a través de tu Hijo Jesucristo. Y nos has justificado y nos has presentado delante del Padre como personas separadas para ti, como personas que a lo mejor nunca habríamos tenido un pecado, pero pues seguimos en esta tierra, seguimos luchando, seguimos teniendo alrededor situaciones, conflictos, aflicciones, dificultades que a veces no nos permiten representarte como un Dios justo. Pero te pedimos en esta tarde que tú nos ayudes, que tú nos animes, que nuestro corazón sea redarguido, que aceptemos esa justicia que tú ya hiciste por nosotros y que nosotros podamos trabajar en esa parte, no en el hacer nada más, no nada más en nuestras acciones, sino en el interior, en el ser, que trabajemos en esa parte para que podamos reflejarte como un Dios justo. Y los justos somos tus hijos. Si alguno de nosotros se ha desviado, si alguno de nosotros está enojado contigo, Señor, que podamos arrepentirnos en esta mañana y podamos volver nuestros ojos a ti. Este programa se llama Vuélvanse a mí y queremos volvernos a ti. Desde los que están dirigiendo la radio, desde los que están compartiendo y desde los que están oyendo, que volvamos nuestros ojos a ti como justos, como hijos tuyos, como gente que te agrada con sus palabras, con sus acciones y con todo lo que nosotros podemos hacer por ti, Señor. Es hermoso escuchar ese versículo, dice que los justos, la comunión íntima es con los justos, que podamos intimar más contigo. Ese es un privilegio, es una bendición, es un gozo, es una alegría que queremos vivir cada momento, cada día, porque te tenemos a ti, tenemos al Señor de señores, al Dios todopoderoso. Y esa es mi oración para todos nosotros, incluyéndome a mí, que volvamos nuestros ojos a ti y que nos comportemos como justos. Gracias, Señor. Y pues todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, porque en Jesús podemos hacerlo. Amén. Muchas gracias. Nos estamos viendo en otra ocasión.
y pues que Dios los bendiga mucho. Gracias por este tiempo que el Señor nos ha dado, que el Señor los bendiga mucho y que pensemos y meditemos en este día. ¿Cuánto me falta para aceptar y para creer y para hacer, ejercer la justicia de Dios? El ser justos, el aceptar que soy justo. Que Dios les bendiga mucho y hasta luego.